Llega Ricardo, el menor de todos, y despunta. Tema internacional. Creo que al final pienso que pues, pude hacer ahí un buen uso de mi tiempo, porque la verdad es que tuve un buen rendimiento. Digo, la medalla lo que mide es eso. Aparte, obviamente, a pesar ahorita de no estar en una firma de las Big Four como tal, creo que somos una firma competente y Hola a todos nuevamente, bienvenidos a nuestra nueva temporada de Hablemos de Valor. En esta ocasión tenemos la presencia de Ricardo Quibriera Saldaña, un gran amigo, un excelente profesionista y un gran ejemplo de lo que es un contador público. Ricardo, te damos la bienvenida. Preséntate como quieras, esta es tu casa, adelante. pues muchas gracias, mi querido Oscar. Pues un gusto estar sin duda con ustedes. Pues honrado de poder platicar algunos minutos con tu audiencia. Pues bueno, simplemente podría yo decir que soy en efecto contador público. En todo lo que es la parte, evidentemente, de las diferentes áreas contables, financieras, fiscales, en las que me he involucrado como tal. He pasado por diferentes universidades, organismos que pues, han contribuido mucho a mi crecimiento y pues bueno, actualmente pues estamos también liderando lo que es la firma de Ecovis México. Es una firma también ahí de profesionales que hacemos de alguna forma también servicios en la parte financiera, fiscal, contable, pues ya desde hace algún tiempo. Me llama mucho la atención que después de tantos años de conocernos siga siendo la misma persona humilde que conocí. Porque Ricardo, debemos de presumirlo, y yo lo presumo mucho, ganó la medalla Gabino Baderrera en la carrera en la Facultad de Contaduría, que, para los que no lo sepan, es la medalla y el reconocimiento que se le da al promedio más alto de la carrera. Ya tienes maestría, ya estás en el doctorado. Sí, digo, exacto, no, sí, sin duda, sí, ha sido un camino largo, de mucho esfuerzo. Este tema de la medalla, bueno, pues es algo que evidentemente, pues digo, también me forjó parte de lo que es, de alguna manera, pues mi carrera estudiantil, sin duda. Pero bueno, aparte de eso, ha habido... ¿Consideras que fuiste nerd? ¿O tienes la habilidad Fíjate que Dios te no, dio? creo que al final pienso que pues pude hacer ahí un buen uso de mi tiempo, porque la verdad es que tuve un buen rendimiento. Digo, la medalla lo que mide es eso, el desempeño que tú le puedas dar, no mide otras cosas de tu capacidad intelectual como tal, pero bueno, pude hacer un muy buen uso del tiempo. Creo que también disfruté mucho la universidad y todas las etapas posteriores, dentro de lo cual, pues bueno, fue parte de lo que me forjó pues en esta carrera de la contaduría pública, a la cual estoy pues muy agradecido. Richie, y otro tema interesante, como parte de tu proceso formativo, tu ejercicio profesional lo iniciaste a ejercer en un negocio familiar. Así es. Un despacho de contadores que tus hermanos mayores, porque tú eres el menor, inició. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué pasó? ¿Qué tanto influyó en ti? Sí, claramente, pues el origen de todo lo que es nuestra práctica profesional, pues nace, como tú bien lo dices, Oscar, en una firma familiar, una firma que de alguna manera, pues se inició también ahí con el liderazgo, pues de mis hermanos, algunos de ellos, digo, mucho más grandes que yo. Yo soy como bien señalaste, el más joven. Evidentemente, pues fue un proceso de ir también pues conociendo, creando dentro de lo que es el propio camino, hacer una práctica que poco a poco, en la medida del tiempo, pues en un inicio pues eran personas físicas las que atendíamos, después empezamos a trabajar pues con compañías, el tipo obviamente de los servicios empezó a crecer en cuanto a lo que es la complejidad, el tipo de servicios, y pues bueno, a llegar finalmente ya a una firma mucho más Y llega establecida. Ricardo,
el menor de todos y despunta, tema internacional. Sí, fíjate que Innovas en eso. Sí, creo que fue uno de mis grandes aciertos, creo, de pensar. Desde, pues prácticamente cuando terminé yo la carrera, decidí obviamente empezar a estudiar un poco más, profundizar en el tema fiscal. Y de ahí, sobre todo, lo que más me llamó la atención fue el tema internacional. Entonces, pues hice también una serie de estudios también en materia internacional, fiscal internacional. Y eso la verdad es que pues abrió las puertas obviamente también a muchas oportunidades, no solo desde el punto de vista laboral, sino evidentemente pues en organizaciones que pues contribuyeron mucho a todo este tema de pues generar una prestación de servicios global. No, bueno, eres reconocido como un miembro destacado de la International Fiscal Association, capítulo mexicano, miembro del comité de estudios. Y eres una referencia. No, sí, digo, la verdad es que estoy muy agradecido. Yo a IFA en particular, pues le tengo mucho cariño. Me ha dado mucho, y sobre todo, digo, no solo desde el punto de vista de los aspectos técnicos, sino sobre todo a toda la gente que he conocido. Por eso nos conocimos tú y yo. Como y tú. Nos conocimos hace 24 años en Austria. Así es. 2004. Así es, entonces, pues bueno, esta parte también internacional y bueno, el tema de la IFA pues permitió, insisto, no solo crecer desde el punto de vista técnico, sino abrir la puerta a grandes oportunidades, a conocer a gente maravillosa y sobre todo pues también tener una práctica profesional pues muy interesante, porque pues, obviamente no... Y competir con los llamados grandes que de repente te decían que no podías hacer, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. Yo eso es algo que creo que lo tengo muy claro, que la parte obviamente, digo, a pesar ahorita de no estar en una firma de las Big Four como tal, creo que somos una firma competente y pues de alguna manera hemos destacado, lo cual pues eso hace de alguna manera pensar que pues que es posible poder destacar dentro del mundo de la finalmente. Oye, Richie, de la carrera. Y en ese contexto, en ese sentido, ¿cuál ha sido el proyecto o logro más representativo que te ha dado la mayor satisfacción profesional al día de hoy? Pues mira, realmente algo de lo que me llena mucho al día de hoy, en el 2012, nosotros como firma, pasar de esta firma familiar, que hemos venido en un proceso de institucionalización que ha sido complicado, tortuoso, nos incorporamos a una red internacional que se llama Ecovis Internacional. Es una red alemana que tiene pues, presencia al día de hoy en más de 90 países, pues ya tiene una suma ahí de pues 16,000 colaboradores más o menos y ya se volvió una práctica importante. El participar en esta estructura ha sido algo, la verdad, muy gratificante. Desde el punto de vista profesional, pues he aprendido mucho. El tema también, pues global, ha sido significativo. ¿Y por qué lo digo así? Porque si bien es cierto, somos la oficina para México y estamos inmersos en todo el tema de servicios globales, pues he participado desde el 2014 como parte de la Junta de Supervisión, que es la junta que trabaja de manera paralela con lo que es la Junta de Administración de la firma, para todo lo que es la gestión de esta firma a nivel internacional. Entonces he podido también ver pues, cómo ha sido el crecimiento de esta red, que a pesar de ser muy joven, en este caso estamos hablando que pues, tiene 20 años, ya se posicionó de alguna forma dentro de lo que son las 20 firmas más representativas a nivel global, ¿no? Entonces, eso ha sido muy gratificante y eso ha sido parte pues sí, de lo que también le he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero... Ahí están los resultados. Pero la verdad es que ha sido... Estás cosechando lo que se ha sembrado. Sin duda. Esfuerzo, ¿okay? Y en ese contexto, ¿qué habilidades consideras indispensables para que un contador público deba de tener y que tenga éxito en el entorno de negocios al día de hoy? Fíjate que yo creo, evidentemente cuando hablas ya de la parte técnica, sin duda es fundamental y eso es algo que ya tiene que estar ahí. Más allá también del tema técnico, claramente hay habilidades de las que ahora se llaman blandas, que creo que me parece que finalmente son mucho más representativas. Qué difíciles son de repente, ¿no? Por supuesto, sí, y que creo que es parte de lo que finalmente se requiere, ¿no? Se requiere un tema de pues, que te guste lo que estés haciendo, que tengas pasión por lo que estás haciendo. Evidentemente, ese deseo de seguir aprendiendo, de tener parte del autoestudio, que
digo, hablo en mi contexto también personal, para mí es algo que me ayudó mucho como tal, y pues bueno, tratar siempre de conducirte con profesionalismo, con ética, que creo que eso es lo que al final del camino te saca adelante. Danos un tip, ¿cómo lidias con las nuevas generaciones? Pues mira, la realidad es que ese es el gran reto que yo creo que todos vivimos, ¿no? ¿En qué sentido? En que, pues bueno, ya la forma de pensar de las generaciones actuales es distinta. Me parece que ahí el tema es tratar de conectar con ellos, buscando que finalmente también los intereses particulares que ellos tienen con los que tiene finalmente una firma puedan coincidir y dar la posibilidad de que en la firma finalmente ellos tengan ese crecimiento respecto de los temas que son importantes para ellos, ¿no? Hablarías de un plan de carrera. Claramente un plan de carrera, pero sí, ya es distinto del plan de carrera que nos tocó vivir No, a bueno. nosotros, sin duda. Ya, ya no hay un tema de un compromiso de... Y es importante tiempo. a todos nuestros escuchas que conozcan esto. ¿Por qué? Porque de repente la profesión de la contaduría pública se ve como segregada, como marginada. Pero dense cuenta que tienen la oportunidad de con esfuerzo, con preparación y oportunidad que existen en firmas no necesariamente Big Four, un crecimiento orgánico y que puedes tener la apertura y véanlo muy bien y escúchenlo mejor, oportunidades que existen, porque hay vacantes, mi Richie. Siempre andamos buscando gente que quiera comerse el mundo a mordidas, pero que esté dispuesto a invertir, a sacrificar, a esforzarse, a estudiarse, a quemar las pestañas, porque eso no cambia, ¿estás de acuerdo? Sí, correcto. Yo creo que ahí, digo, independientemente a los cambios que hay con las nuevas generaciones, esa parte de compromiso, de esfuerzo, de resiliencia debe existir, ¿no? Para que pues, una persona finalmente pueda seguir adelante y pues pueda trascender, ¿no? Que esa es la parte Claro. En importante. ese orden de ideas, Richie, ¿cómo visualizas el futuro de la profesión de la contaduría pública ante la automatización de procesos y la inteligencia artificial? Fíjate que en ese tema a mí se me hace la verdad algo bien, bien interesante porque creo que particularmente nosotros hemos vivido una serie pues de cambios muy significativos dentro de nuestra profesión. Y pues a mí me tocó la entrada de lo que son las computadoras, obviamente en la escuela, empezar a entender el tema de los sistemas. Después de ahí, obviamente, pues ya entrar a los temas para nosotros, que ya se volvió complicadísimo el tema de los FDIs, de todo este tema particular de fiscalización que ha utilizado el SAT. Y ahora esta nueva, digamos que etapa que trae finalmente pues todo lo que es la inteligencia artificial, pues se vuelve una etapa de nuevo cambio, de evolución, que sin duda es un reto. A mí me parece que he escuchado ahí en algunos foros donde hay gente que señala que pues, esto puede incluso afectar a lo que es la carrera de la contaduría pública y que podría ya no existir. Yo no soy de esa idea. Yo la verdad es que lo que pienso es que la inteligencia artificial simplemente es una herramienta. Es una herramienta que el contador público debe conocer y debe de utilizar para el desempeño, obviamente, de su profesión. Y de alguna manera es algo que le va a venir a dar finalmente un enfoque completamente distinto. ¿En qué sentido? En que probablemente se van a automatizar tareas muy específicas, rutinarias, pero ahí se crea una gran oportunidad para el contador público porque se crea una oportunidad de tener una visión de estrategia y de darle finalmente al cliente lo que son soluciones, su juicio profesional y sobre todo el tema pues de la estrategia y enfocar hacia el servicio que brinde el contador público hacia este tipo de áreas. Es decir, que eso no lo va a poder sustituir nunca una máquina. Fíjate que yo coincido contigo. De hecho, ayer, revisando las notas informativas, me encontré con un discurso que en una universidad americana dio un ejecutivo de alto rango de una empresa global. Y era un discurso que le estaba dando a una generación de recién graduados de la universidad. Y lo que les decía es que el reto que ellos tenían era destruir a la inteligencia artificial. ¿Tú crees que ese extremo también es
Es algo que pudiera ser viable a la luz de a lo que nosotros como contadores, en donde generamos información financiera para la mejor toma de decisiones, porque las, los negocios, las empresas no van a cambiar, no van a desaparecer, siempre va a haber un negocio y siempre se necesita información financiera para tomar decisiones. Sí hay procesos que es bueno que se automaticen, la generación de una orden de compra, un pago, la emisión de un CFDI, pero como tú bien dices, el análisis de esa información, y déjame tocar un punto que va un poquito más allá, operaciones internacionales. Imagínate al día de hoy la problemática en México de un CFDI que traspolas a nuestros vecinos del norte que no lo tienen y que tengas una operación consolidada y que hagas un estudio de transferencia en donde esa operación tiene que estar documentada. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando el mundo, porque hay reglas de la OCDE que tú conoces muy bien, en donde dicen que el CFDI llegó para quedarse? Entonces, ¿te imaginas una operación cruzada en el extranjero, en donde tengas un sistema que te permita ver cuando emitiste el CFDI y luego el complemento de pago? ¿Qué visión te da a ti hacia ese punto? Pues bueno, digo, yo creo que todavía lo que estamos viendo ahorita en temas de inteligencia artificial, que obviamente es mucho la parte de automatización, seguramente pues va a seguir evolucionando, ¿no? Y esto, pues de alguna forma, tú ahorita acabas de comentar, ¿no? Este tema que finalmente para nosotros es muy importante en México, todo este tema de los FDIs y de la fiscalización que las autoridades fiscales han realizado. Pero bueno, este es un modelo que ya fue copiado por varios de Sí, los... México es referencia de eso, México de hecho. es una punta de lanza Sí. en esto, de igual manera como Chile. Sí. En varias de las jurisdicciones de Latinoamérica ya existe, obviamente, el tema de los FDIs. En Estados Unidos no, pero ¿No? Pero finalmente Europa también, ya España. en algunos lugares también de Europa. Entonces, pues digo, es algo que probablemente ya al marco finalmente donde las autoridades fiscales pues vean la eficiencia también de este tipo de herramientas, pues pueda ser algo que también se desarrolle en un futuro, ¿no? Pero bueno, creo que el tema de la inteligencia artificial pues va a seguir caminando, va a haber muchos procesos de automatización, seguramente locales, se podrá también llegar hacia temas también en otros países donde se homologuen quizá parte de los temas, tú lo sabes, ahí en el caso particular, pues también la intención, por ejemplo, en Europa, de homologar lo que son todas las bases fiscales para tener un impuesto único, o sea, cosas de ese tipo que pues habrá que ver hasta dónde finalmente puede ayudar la tecnología. Tiene razón, pero por ejemplo, de repente tienes una Europa unificada, incluida Inglaterra, y de repente tienes la separación de Inglaterra, que quiere regresar con su moneda y Claro. demás. Y sí, es muy complicado, pero en ese sentido, Richie, regresando al tema local, inteligencia artificial, ¿tú ya has tenido la experiencia o a través de la red de Ecovis están haciendo algo que pueda tener un impacto y que el contador público pueda ser alguien bajo la formación mexicana que pudiera tomar la iniciativa en esos procesos? Sí, fíjate que nosotros dentro de la firma local y también dentro del tema internacional, sí hay algunos diferentes procesos donde se ha utilizado la inteligencia artificial. Digo, y voy desde una simple opinión fiscal, que evidentemente la parte de la referencia de estructura, de generación de contenidos, pues se puede hacer uso de la inteligencia artificial, que obviamente pues debe de ir pues claramente cuidada mucho con todo el tema No técnico. cometer el pecado de hacer, simplemente decirle y no. copy-paste. No, claramente no. Que o ya sea, ves lo que pasa, hay multas, pregúntale a las Big Four. Claro, sí, sin duda. Últimamente. Desde algo tan simple como eso hasta pues, procesos ya de automatización en los sistemas solamente contables, en la parte, por ejemplo, de precios de transferencia, hemos hecho ahí la posibilidad de poder reducir de manera significativa lo que es El tiempo. el uso, obviamente, de búsquedas de comparables. O sea, hay muchas oportunidades que de alguna manera se han finalmente detectado. Yo te soy sincero, creo que nos hace todavía falta muchísimo. A través de la red internacional, pues ahí también hay proyectos muy interesantes, pero bueno, creo que todavía, particularmente en el tema de lo que es finalmente nuestra oficina en México, todavía tenemos mucho por crecer. Muy bien. Richie, ¿qué recomendaciones darías a las empresas
para mantener una adecuada gestión financiera y sobre todo fiscal? Pues mira, yo creo que ahí es fundamental. Yo lo que he podido ver cuando he tenido la oportunidad también de tener ahí contacto con grupos de empresarios, sobre todo compañías que están en ese proceso de crecimiento entre una pyme, medianas, tal. Es increíble, pero la realidad es que luego te das cuenta que hay un desconocimiento enorme de lo que es finalmente el uso de la información financiera correcta, la toma de decisiones en base obviamente a esta. Y eso es por falta de controles internos. No solo controles internos, sino incluso desconocimiento en algunos casos, porque ya todo este tema que evidentemente, igual como ustedes, pues tenemos también clientes mucho más, digamos que sofisticados, que ya están en otros niveles. La gente empresarial que de alguna forma está empezando también tiene adolescencias en ese sentido, y ahí es justo uno de los puntos muy importantes donde nosotros me parece que debemos de trabajar. Es parte incluso también de ayudar a consolidar el crecimiento de las empresas en El México. acompañamiento. Claro, ese tema. El acompañamiento. El contador público finalmente es un asesor y de alguna forma me parece que ese es el tema. O sea, verlo como un asesor de negocio que te ayude obviamente al crecimiento de tu negocio. Evidentemente, pues buscar asesorarte con gente que de alguna manera pues también tenga la calificación necesaria para que tengas una asesoría correcta, de calidad. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Y bueno, pues eso aunado también a la parte fiscal, que también es súper importante. O sea, tener asesoría que realmente te ayude a construir tu negocio, no a generar, obviamente, pues contingencias futuras. Eso me parece que es muy, muy importante. O pasa mucho de repente que cuando vas a un negocio y te dicen, oye, ayúdame a hacer un diagnóstico, ¿no? Lo revisas y de repente me parece que hay una confusión entre qué quieres del diagnóstico, a dónde quieres llegar, pero cuando te metes al inicio y ves el presupuesto y el análisis y nunca hay una línea de impuestos. Y de tener una utilidad. Es mi utilidad. Y cuando le preguntas, oye, ¿y el impuesto? El impuesto forma parte del cumplimiento de tu responsabilidad constitucional de contribuir en la medida de tus posibilidades al gasto público. Pero no lo ponen, no hay esa cultura, ¿no? Y de repente es, oye, sí, pero es que mi margen es y este es mi costeo. ¿Y dónde está el impuesto? Sí, es correcto. Sí, Cuando llegas a esos, o me han tocado ver casos en donde cuando le repercuten el costo o ya determinan el precio de venta, pues el precio de venta no trae el IVA. Y es un acto grabado. Sí, ahí y fíjate, ese es donde dices que es la ignorancia, ¿no? Yo creo que sí, falta un poco ahí de una guía, de un conocimiento, de una asesoría correcta hacia el cliente. Coincido en lo que estás comentando tú. En mi experiencia profesional me ha tocado incluso clientes que, así, tal cual, y te hablo de clientes incluso extranjeros, en temas de operaciones que hacen importación, exportación, tal, y realmente su margen es la recuperación del IVA mexicano, ¿no? Okay. Como tal, y eso es lo que te dicen, ¿no? No, pues es que el negocio es la recuperación del impuesto mexicano, ¿no? Entonces tú dices... Ese es un tema etéreo que tenemos que platicar por separado. No, exacto, pero ese es mi tema, que es un entendimiento pues no correcto de lo que es realmente la obligación fiscal que una compañía puede tener al momento de desarrollar una actividad. Pero entonces, Richie, en ese contexto, y lo dijiste bien hace un momento, oye, el contador es un asesor que acompaña. Correcto. Pero entonces, ese asesor que acompaña a ese contador, ¿cuál debería de ser la característica final en el contexto hacia los jóvenes que están preguntándose al día de hoy, ¿qué estudio? ¿Recomendarías estudiar contaduría pública? Completamente. Yo estoy pues más que agradecido con la carrera. La carrera de contador público pues tiene una cantidad de aristas enorme. El campo de acción es muy grande y pues bueno, depende también mucho finalmente de la capacidad y el deseo que tenga finalmente una persona de poder seguir creciendo. Te puedes quedar en temas solamente locales, en temas internacionales, en temas exclusivamente fiscales, en temas financieros, de negocios. O sea, el abanico es gigantesco, ¿no? Entonces las posibilidades obviamente de generar una práctica profesional adecuada es muy grande.
evidentemente, pues bueno, hay que también por el otro lado tratar de ir definiendo caminos para poder tratar de buscar cierta especialización que también te haga tener esa diferencia para poder obviamente pues generar soluciones, que es lo que me parece que es fundamental, y dar obviamente alternativas a los clientes a los que estemos asesorando, ¿no? Y hacerlo pues de la mejor forma, tratando de ser claramente pues éticos y profesionales, ¿no? 3 consejos específicos que darías a los que ya están estudiando la contaduría pública ahorita. ¿Cuáles serían los 3 principales consejos que tú les darías? Bueno, yo insistiría mucho en el tema del autoestudio, sin duda, que creo que eso es algo fundamental, eso es algo que te hace crecer mucho, aparte de lo que tú, del estudio que puedas tener en alguna institución, el seguir aprendiendo, el enfocarte a los resultados, porque eso es lo que te ayuda el autoestudio, a enfocarte a resolver temas que los quieres resolver por el hecho de seguir sabiendo, eso es algo que me parece que es muy valioso. Sin duda recomendaría muchísimo que perfeccionen su inglés. Si no lo están de alguna manera manejando, es algo que tienen que hacer. Y ya no es un tema nada más si te quieres dedicar a temas globales, ya es un tema que incluso en una práctica pues, más doméstica, en un despacho, en una compañía como tal, pues es fundamental, el inglés es básico. Okay. Y pues bueno, yo creo que ahí es trabajar también mucho en temas pues de principios. También me refiero a dónde voy y vuelvo al tema de la ética, del profesionalismo. ¿Por qué? Porque me parece que en la carrera lo que nosotros finalmente como profesionistas vendemos es confianza. Entonces, el tema de poder obviamente transmitirle a tu cliente esa confianza, y pues obviamente pues no es producto simplemente nada más de decirlo, sino es parte de tus actos y de ir generando finalmente todo esto que a su vez haga o le permita finalmente a tu cliente pues generar esa confianza, ¿no? Que no es de gratis. Claro, sí, y yo ahí en ese contexto, cuando hablas de la ética, es bien interesante porque en el 2024 se modificó el Código de Ética Profesional porque en la contaduría pública, en la profesión, y sepan los jóvenes, tenemos un código a través del cual nos debemos de regir, ¿no? Y hay un apartado muy especial que le metieron a partir del 2024 que habla sobre la práctica profesional independiente. Uh-huh. La ética que tenemos que tener los contadores públicos, que no se limita a la práctica profesional, ¿no? Sino inclusive a una forma de vida. No por balde la profesión se ha ganado el mote en México de ser la profesión mejor organizada del país. Y ese es un valor agregado. Acérquense a las instituciones, Colegio de Contadores Públicos, Instituto, IFA, que es algo que va a permitir que se den cuenta que estudiar la carrera de Contaduría Pública es algo que es vigente, que puede ser redituable y que todo el tiempo te mantienes estudiando. Sí, completamente. Eso es algo que creo que es fundamental. Esto que comentas de seguir obviamente actualizándote es algo que lo tienes que tener claro que va a ser desde el día 1 que empezaste tu carrera hasta que termines. Y el contador público tiene que pasar de ser un contador tenedor de libros del pasado a un asesor de negocios. Así es. Porque eso es lo que debemos ser. Y yo, como digo siempre, somos como los médicos, pero sin juramento hipocrático, ¿no? Y Richie, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Espero pronto que tengamos una charla técnica, que me parece que va a ser muy enriquecedora, pero lo importante, últimas palabras que le quieras decir a nuestros escuchas, estudiantes y que quieran estudiar contaduría. No, pues muchas gracias por el tiempo, por esta oportunidad de poder conversar estos minutos con ustedes. Sin duda, pues bueno, yo como señalé en un inicio, pues estoy más que agradecido con esta carrera que pues a mí me ha dado mucho, me ha abierto muchas oportunidades y me ha dado la posibilidad finalmente de pues crecer en muchos sentidos. Entonces creo que eso es lo que finalmente esta carrera ofrece y pues yo los invitaría sin duda a que sigan por ese camino. Muchas gracias, Richie, bienvenido a tu casa y nos vemos en la próxima de Hablemos de Valor. Hasta luego.